En el libro en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4. Gálatas, capítulo 4. Y voy a hacer una lectura de los primeros 7 versículos de este texto, Gálatas 4, de 1 a 7. Ahí en su lugar como está, solamente escuche y siga la lectura en la palabra de este texto que vamos a leer en este momento. Entonces yo leeré, usted escuchará y leerá en su mente. Dice la palabra en Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Celebro que estemos juntos ahora en esta noche especial, porque esta noche que estamos todos juntos no es una noche cualquiera. Es una noche en donde estamos nosotros no solamente celebrando una reunión familiar, un evento importante, sino que estamos recordando una obra redentora de aquel que nació un día como bebé y que ha traído para nosotros grandísimas bendiciones. El versículo número 7 de este texto dice un poco la razón por la que nosotros estamos aquí adorando al Señor. Y dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quisiera que pudiéramos meditar un poco acerca de este texto, y cualquiera de nosotros pensaría que lo que más se antojaba en una noche como esta era hablar de los acontecimientos justo del nacimiento de Jesús. Quizá la historia de la visita de los pastores, quizá la historia de la visita de los magos de Oriente, quizá el canto de las huestes celestiales que alababan al Señor, quizá la visita del ángel Gabriel a Zacarías o a María. Es decir, pudiésemos nosotros pensar que esta noche se antoja para una historia de esta naturaleza. De esto hemos hablado en los domingos anteriores. Entiendo y sé que ahora en nuestra iglesia hay muchas personas que nos visitan, que seguramente en los lugares donde se congregan han escuchado estas historias semejantes. Pero ahora, rematando nosotros toda esta serie de sermones en donde hemos estado hablando de justamente la razón de ser de este tiempo, de esta noche de la Navidad, qué es lo que nos mueve, qué es lo que creemos, a quién adoramos, vamos a rematar pues con este texto. Mencionaré simplemente un par de cosas. Hemos mencionado en el pasado, y solamente para contextualizar un poco a todos los que estamos aquí, de que la Navidad ha sido un evento que mercadológicamente ha tenido mucho éxito. El mundo en general, la cultura del mundo, nos ha discipulado muy bien al respecto de lo que debemos creer al respecto del nacimiento de Jesús. Dijimos en alguna ocasión hace algunos domingos, y lo recuerdo ahora, que hemos caído en errores tan imprecisos que cuando venimos a la Biblia a ver si lo que estamos haciendo es correcto, nos enteramos y nos damos cuenta de que no necesariamente es lo correcto. Hacemos cosas interesantes, pero que han sido enseñadas por esta mercadotecnia de la Navidad. Hemos caído pues, más que por enseñanza de la Escritura misma, hemos sido nosotros objetos de una enseñanza tradicional a lo largo del tiempo, y a veces no nos hemos dado cuenta, no hemos venido a la Escritura para encontrar las verdades escriturales.
Así hemos caído pues en errores. Recuerdo que hace un par de domingos hablábamos acerca de los magos de Oriente. Ahorita cantábamos algo y habría que quitar esa frase de reyes, ¿no es cierto? Porque no es cierto, la Biblia no habla que los magos de Oriente eran reyes, tampoco dice que fueron tres, mucho menos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Mucho más allá tampoco que venían en un camello, en un elefante y en un caballo. Esto no lo dice la Escritura. Tampoco la Escritura dice que coincidieron una vez los magos de Oriente con los pastores. Y en los nacimientos de hoy día tenemos nacimientos preciosos, cuadros hermosos, en donde están los magos y en donde están los pastores y en donde están los ángeles cantando, y es un cuadro bastante anacrónico, fuera de lugar. No es así como la Biblia dice. Pero nos hemos dejado llevar pues por toda esta cultura que nos arrastra, que nos lleva, y tenemos nosotros errores de esta naturaleza. Pero por otro lado, es importante notar y decir que no hay momento histórico más festivo que este. Usted puede notar que en el culto de hoy, también en el culto de ayer en la mañana, cantamos mucho. Había muchos cantos, algo que casi no sucede en nuestra iglesia. Muchos cantos, muchos himnos de Navidad. Casi nos acabamos los himnos de Navidad del himnario en esta noche. Y no es casual. La verdad es que esta noche históricamente ha tenido este énfasis de alegría, de cantos, ¿no? De gozo. Tenemos a estas huestes, ¿no?, celestiales que glorificaban al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tenemos el canto Magnificat de María, tenemos el maravilloso Benedictus de Zacarías y el Nunc Dimittis de Simeón. Tenemos un montón de cantos en la Biblia en el nacimiento de Cristo. Luego entonces nosotros nos damos cuenta que en estas fechas cantar no solamente es lindo, es importante para la adoración de los creyentes. Estamos alegres. El motivo de nuestra alegría no viene de que llegaron a visitarme mis familiares de fuera. El motivo de nuestro gozo es porque quien vino a visitarnos para quedarse entre nosotros y darnos salvación ha sido Jesucristo. Y llegó en el cumplimiento del tiempo. Esta es la razón de ser de nuestra celebración. Hoy estamos nosotros aquí reunidos por eso. Es posible que algunos de los que estamos aquí hayamos venido porque hay que venir. Es posible que algunos de nosotros dijéramos: es una costumbre, hay que estar ahí en Navidad, son los cultos importantes. Qué bueno que vino, qué bueno, porque lo que hablaremos aquí y al quien exaltaremos aquí, pues no es otro que nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué Cristo adora usted? ¿A qué Cristo vino a adorar hoy? ¿Qué clase de Cristo conoce? ¿Cómo lo conoce? ¿De qué manera usted llegó al conocimiento de un Jesús? ¿Conoce solamente al Jesús histórico? ¿Tiene conocimiento solamente al Jesús de la cultura? Pero si conoce a un Cristo Salvador, a un Cristo que nos adoptó, a un Cristo que nos redimió, a un Cristo que está en nuestro corazón, quizá esto marque la diferencia. A lo mejor algunos de nosotros hemos venido ahora a celebrar a un Cristo de la cultura, a un Cristo del tiempo, del tiempo contemporáneo. Pero lo que yo quiero acercarles ahora a ustedes es la esencia de este Señor Jesucristo que vino a este mundo de una manera muy particular. Dejando atrás un poco pues las historias cronológicas del nacimiento de Jesús, tenemos que ir un poco más atrás y traer del pasado a ese presente del nacimiento de Jesucristo la historia redentora de un Dios que ha planeado todo desde el principio. No pudiésemos nosotros entender de ninguna manera el nacimiento de Cristo en el Nuevo Testamento si no consideramos el Antiguo Testamento. Si no nosotros nos damos cuenta de lo que pasó antes, quizá no pudiésemos valorar lo que pasó durante el nacimiento de Cristo y después. ¿Qué sucedió antes de que Cristo viniese? Antes de que Cristo viniese fue anunciado por profetas. Antes de que Cristo viniese fue tipificado por artículos o por personas, incluso por objetos como el templo o el tabernáculo. Cristo fue entonces anunciado antes de que Él mismo viniese. Cuando pensamos en esto, pensamos entonces en un Cristo que no fue históricamente o no apareció históricamente en un momento, sino que fue preexistente, existió desde siempre. Antes de la fundación del mundo, Él ya existía. Pero luego entonces, cuando el mundo fue creado, vino. Pero el hombre pecó. El hombre cayó en pecado.
Y entonces Dios ha prometido a la mujer la venida del Salvador, ha prometido a Eva la venida de Jesucristo. Pero el hombre estaba en pecado. Para que el hombre pudiese caminar en este andar durante el desierto y luego posteriormente hasta la venida de Cristo, el Señor se valió de un recurso increíblemente necesario. Y el recurso del cual se valió en la teología del Antiguo Testamento es de la ley. Estableció la ley, dijo: esta es mi ley, esta es mi voluntad. Y puso la ley moral, los 10 mandamientos. Y puso una gran cantidad de normas que eran imposibles de cumplir. Normas que eran no solamente imposibles de cumplir para algunos del pueblo de Israel, eran imposibles para cumplir para cualquier ser humano. Por eso, en el Antiguo Testamento vemos a la ley que dice el apóstol Pablo sirve como ayo, como niñera, que nos conduce a Cristo. En el Antiguo Testamento la ley nos dirigía a Cristo. Esa ley nos llevaba a Cristo. Era como un espejo, nos veíamos en la ley y decíamos: sí, este soy yo de adúltero, este soy yo de mentiroso, este soy yo de tramposo, este soy yo. Era como un espejo. Y la ley nos dirigía a Cristo. En aquel tiempo, ninguna persona del Antiguo Testamento se salvó por el cumplimiento de la ley. Ahora que si hubiese habido algún hombre que la haya cumplido, se hubiese salvado. Pero no hubo quien pudiera cumplir semejante ley. Porque la Escritura cita con toda precisión: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Pero la ley nos dirigió a aquellos a Cristo. Esa ley estaba estorbando un poco. Pero la ley está comparada por el apóstol Pablo como esa ayo o ese tutor nuestro que nos dirigió o que dirigió al pueblo durante el desierto y a nosotros antes de conocer a Jesucristo. Era como el tutor. Y pone el ejemplo de que cuando el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, está dependiendo de tutores. Es decir, que usted sabe que cuando un niño pierde a sus padres, ¿no es cierto? Entonces no puede recibir herencia, no puede recibir lo que tiene hasta que sea adulto. Y entonces lo ponen con tutores, los ponen con una persona para que esa persona los eduque, los dirija, los lleve de la mano hasta que sean mayores de edad y siendo mayores de edad puedan tomar la herencia. El apóstol Pablo dice que la ley era nuestro tutor y que esa ley, cuando éramos niños o antes de que viniese Cristo, antes de que conociéramos a Jesús, servía a nosotros como tutores, la ley como tutora, como ayo, y nos dirigía a Cristo. Pero nunca su cumplimiento fue suficiente para que pudiésemos conocer a Jesucristo como Salvador. Pero, dice el texto en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, casi pudiésemos notar o ver que diría cuando fuimos más adultos o cuando fuimos maduros. Pero no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con un proyecto de salvación de Dios en su tiempo. Dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, déjeme decirle que vale la pena mencionar esta frase o esta palabra. La palabra tiempo aquí en el idioma original es una palabra del cual viene nuestra palabra cronómetro. De hecho, la palabra tiempo aquí en griego es cronos. Cronos, de ahí viene nuestra palabra cronología, viene nuestra palabra cronómetro. Y ustedes saben, como yo, que el cronómetro mide extensión de tiempo. Siempre me gusta poner el ejemplo de que cuando un corredor sale de la línea de salida y se oye el disparo, corre el corredor, prenden el cronómetro y cuando llega a la meta apagan el cronómetro y dicen tardó tanto tiempo. Entonces el cronómetro mide la extensión. ¿Cuánto tarda de aquí a acá? Pues dice la Biblia que nosotros que estábamos bajo ayo, que nosotros que estábamos bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando el tiempo de Dios transcurrió exactamente las horas, los minutos, los meses necesarios, en ese cumplimiento, en ese tiempo preciso, dice que Dios hizo algo. Dios hizo algo y algo maravilloso en el cumplimiento del tiempo.
Así que entonces el Señor midió el tiempo y lo cumplió hasta un momento muy, muy, muy preciso. Dice la Escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué no en nuestros tiempos en donde la tecnología está más avanzada y pudiese darse a conocer el nacimiento de un Salvador por internet? ¿Por qué no ahora que había más avance tecnológico? ¿Por qué en ese tiempo? La respuesta teológica más profunda es: no tenemos la menor idea. Pero así le plugo a Dios. Así Dios quiso. Hay algunas especulaciones. Es posible que haya sido en ese tiempo porque era el tiempo en donde los romanos habían establecido una aparente paz, la Pax Romana. Es posible que haya venido en ese tiempo porque ya había caminos trazados a lo largo de todo el imperio, en donde todos los caminos que conducían a Roma y a otros lados importantes, y había vías de comunicación, eran importantes para la diseminación del evangelio. Es posible. Puede ser también que haya sido ese tiempo porque fue en la época en donde estaban muchas sinagogas en muchas partes y que servía como un lugar donde se empezaba a expandir el evangelio. Es posible también que haya sido ese tiempo, porque en ese tiempo ya helenizado el mundo, toda la gente hablaba griego y el idioma ayudaba para que todo el mundo pudiese entender un evangelio en un idioma común. Es posible. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios dijo: este es el momento preciso. En el gran plan de Dios, en el decreto eterno de Dios, no lo determinó el Señor este tiempo en un momento en donde dijo: ya hay buena cultura, ya hay paz en Roma, ya hay caminos, ya hay idioma. No fue el Señor que fue determinando el cumplimiento del tiempo por las circunstancias del mundo. Déjeme decirle que las circunstancias del mundo vinieron como un proyecto de decreto de Dios. Las cosas se dieron así porque así Dios las estableció, porque Dios así las planeó. Entonces Él manejó todo para que se diera el cumplimiento del tiempo. En ese tiempo, maravilloso, peligroso por cierto también, dice la Biblia que en ese cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando hablamos de los estados de nuestro Salvador, de Cristo, hablamos de un estado de exaltación. Nos encanta contemplar a Cristo en su estado de exaltación. Cristo como Dios. Cristo entronado a un lado del que está sentado en el trono. Cristo el que resucitó y venció la muerte. Es importante verlo así. Pero el estado de exaltación solo no funcionaría sin el estado de humillación. No pudiésemos nosotros entender a cabalidad la exaltación sin la humillación. Es más, para que haya exaltación debió haber humillación. Ahora, el Señor siempre estaba exaltado. Él vivía en el cielo. Era el dueño de todas las cosas. Pero se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de su gloria divina y vino con nosotros. Y la peor cosa que sucedió es que en su estado de humillación vino a nacer de una mujer. Porque siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque Él vino y Dios lo envió, no como un rey soberano que pudiera tener una corona y que se montara en un corcel blanco y que blandiera su espada y que derrocara al imperio romano. Él no vino como adulto para esto. En su estado de humillación, Él vino y fue engendrado en el vientre de una aldeana, de una mujer común y corriente. Que hemos dicho en el pasado, esta mujer dijo que era una mujer baja. Dice: la bajeza de tu sierva en el Magnificat. Esto es el estado de humillación de nuestro Señor. ¿Qué necesidad tenía el Señor? ¿Por qué no nació de una princesa? Si iba a ser engendrado en el cuerpo de una mujer, ¿por qué no de una reina? ¿Por qué no de una mujer importante? No, vino en el vientre de una mujer aldeana.
vino a una aldehuela en Belén. Aldehuela es la manera despectiva de decir aldea. Es como si dijéramos mujerzuela. Esas huelas son como despectivas. Aldehuela es una aldea común y corriente. Una aldea de esas. Era la más insignificante, según dice la Biblia. ¿Por qué vino a Belén? ¿Por qué no en la capital de Roma? ¿Por qué no nació Jesús, pues, en una casa preciosa, en un palacio? No, nació en un pesebre. Porque era necesario que hubiese un estado de humillación para que en su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Dice el Señor entonces que en ese cumplimiento del tiempo, no porque las circunstancias del mundo se prestaban para que naciera así, sino porque así lo había determinado Dios desde el principio, nace en una mujer. Viene a ser engendrado en una mujer. Y va a vivir como nosotros, va a sangrar como nosotros, va a llorar como nosotros. Pero él tenía una ventaja. Su currícula, antes de nacer, decía que era un hombre experimentado en quebranto. Un hombre que iba a padecer por nosotros. Y empezó a hacerlo desde que fue engendrado en la mujer. En el cumplimiento del tiempo, pues, vino a nacer de una mujer. Y Pablo quiere ser enfático en esto, de una mujer. No solamente esto, sino que además nació bajo la ley. El Señor de la ley se puso bajo su propia ley. ¿Se imagina qué cosa? Yo soy papá y abuelo ahora, y yo pongo las reglas en mi casa. Pero sería un poco raro que de repente yo dijera, esto es lo que yo quiero que se haga en mi casa. Y que de repente le dijera a mis hijos, y yo mismo me voy a sujetar a mi propia ley. Como que perdería un poco de credibilidad mi palabra, ¿no? Es decir, yo no me sujeto a mi propia ley, yo establezco la ley. Pues lo que hizo Jesús, el Señor de la ley, fue ponerse debajo de la ley. Cristo, el autor de la ley, el que determinaba la ley, se puso bajo la ley. Y cumplió cabalmente todas las exigencias de la ley. Y hace un momento yo decía, no había un ser humano que pudiese cumplir con toda la ley. No había. Y si hubiese alguno, sería salvo. No hubo. Pero había necesidad que viniera alguien que se pusiera debajo de la ley y que cumpliera con toda la ley. Este fue Cristo. ¿Sabe qué? Cristo fue un hombre sin pecado. Cumplió cabalmente toda la ley. No cometió un solo pecado de comisión. No cometió un solo pecado de omisión. Él no tenía un pecado que estaba oculto como nosotros sí lo tenemos. Él fue perfecto. Y él se sometió a esta ley. ¿Pero para qué? ¿Para qué nació de una mujer en ese tiempo preciso? ¿Para qué se sometió a esta ley? ¿Para qué? Había un propósito redentor, hermanos. Había un propósito redentor. Dice Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabe que Cristo vino al mundo no para darnos un motivo de celebración, no para que cada noviembre a mediados pusiéramos un árbol lindo sin acordarnos de Cristo? No vino el Señor Jesucristo para que nosotros tuviésemos un pretexto de reuniones familiares. Cristo vino para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Y nosotros estábamos bajo la ley. Bajo la ley en dos sentidos. Estábamos bajo la ley porque no podíamos cumplir con esa ley. ¿Quién de nosotros ahora mismo pudiese decir, yo he cumplido con toda la ley? Yo he hecho todo lo que la ley ha exigido. No me falta uno solo de los mandamientos del Señor por cumplir. Los he cumplido todos. Nadie ha sido capaz. Estábamos bajo la ley. En el primer sentido, entonces, éramos imposibles de acatar las disposiciones de una ley. Pero por otro lado, estábamos bajo la ley porque pensábamos que cumpliendo la ley nos íbamos a salvar.
Ese segundo sentido es importante, teológicamente importante. Estábamos bajo la ley porque pensábamos que en el cumplimiento de la ley nos íbamos a salvar. Ahora mismo hay mucha gente que piensa esto dentro de las iglesias cristianas, que cumpliendo la ley nos salvamos. ¿No se escucha por ahí ahora? ¿No se escucha por ahí ahora de que pórtate bien y te vas al cielo? ¿No se escucha ahora que haz buenas obras y entonces el Señor te va a tomar en cuenta esto? ¿No le hemos preguntado a personas, si llegas a la presencia del Señor y te pregunta por qué estás aquí? Las respuestas serían porque me porté bien, porque fui buen hijo, fui buen esposo. ¿No es cierto que estamos todavía sujetos bajo la ley? Pues cuando el Señor Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, vino para redimirnos a los que estábamos bajo la ley. Vino para cumplir una ley que nosotros no podíamos cumplir y vino para enseñarnos que esta ley no nos conducía, no nos daba la salvación, porque estábamos bajo la ley. Por esto, el día de ayer yo predicaba en la mañana de este canto de los huestes celestiales, que el mundo ha tergiversado, porque el mundo ha dicho que el canto dice gloria a Dios en las alturas a los hombres de buena voluntad, y esto es terriblemente equivocado, heréticamente dicho. No es cierto, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice gloria a Dios en las alturas a los hombres de buena voluntad. No hay hombres de buena voluntad. La Biblia dice gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres de su beneplácito, de su voluntad. No hay quien pueda hacer algo bueno. Entonces cuando Cristo vino para redimirnos a nosotros que estábamos sujetos a la ley. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que ahora pues ya no somos niños, ya no estamos bajo el tutor de la ley. Ahora tenemos un nuevo tutor. Ahora tenemos un nuevo padre. Nuestro padre, el diablo, ya se murió. Ahora tenemos un tutor nuevo, un padre nuevo. Por eso dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estábamos sin padre y cuando Cristo vino, ahora fuimos adoptados por Él. Ahora somos hijos de Dios. Él vino para que nos redimiese de la ley y nos diera una identidad y nos adoptara como hijos. Ahora nosotros somos hijos de Dios. A todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y cuando dio el cumplimiento del tiempo, esto pasó. Cuando Cristo vino, eso pasó. Nos dio a nosotros pues un padre, una identidad. Ya no estamos bajo la tutoría de la ley, ahora estamos bajo la tutoría de Dios. Y la manera que el Señor hace para esto es que nos adopta como sus hijos. Y al adoptarnos como sus hijos, nos da una nueva identidad. Y para nosotros los creyentes, dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Cuando nos ha hecho sus hijos, ahora que somos declarados sus hijos, dice la Escritura, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de Cristo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora el Espíritu de Cristo hace que nosotros hoy, en esta noche, podamos decir, Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Sabe qué significa Abba, Padre? Abba es una expresión aramea que significa padre. Algunas personas han dicho que Abba Padre es como decir papito o papacito. Pues está equivocado. Está equivocado. Dios no es un papito, es el soberano del cielo y de la tierra. Es el Señor de señores, es el Dios de dioses, es el Padre eterno. En la profecía de Isaías, Él no dijo, admirable, consejero, papito lindo. Padre eterno, Rey de reyes, Príncipe de paz. Abba Padre es de los padres el Padre.
de los padres que conocemos, el Padre de los padres, el más importante, el más grande, el más soberano, el que merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria, que la demos a Él. Y el Espíritu de su Hijo hace que nosotros podamos hacer esto. ¿No es cierto que Jesús nos enseñó a orar así? Dice, cuando oren digan, Padre nuestro. No dice, papito mío. No hay ningún lugar en donde lo diga. Padre nuestro. El mismo Señor Jesucristo oró diciendo, Abba Padre. Y cuando vino Jesucristo, pues, en el cumplimiento del tiempo, recibimos la adopción de hijos. Y el Señor envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ese Espíritu de Cristo que clamó Abba Padre, lo tenemos nosotros también. Y nuestro corazón puede clamar Abba Padre. ¿Y sabe por qué? Porque en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que ya no somos esclavos. Así que ya no estamos sujetos a esto. Así que ya no hay condenación para nosotros por la ley. Ya no somos esclavos. Entonces, ¿qué somos? Porque Cristo vino, somos hijos. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Somos hijos de Dios, amado hermano. Y si hijos, también herederos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros en el cielo. Pero fue necesario que Cristo naciese. Fue necesario que Cristo viniese en el cumplimiento del tiempo, que cumpliera la ley, que nos adoptara como hijos, que pusiera en nosotros el corazón que clama Abba Padre, para que nosotros pudiésemos ser hijos y no esclavos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. El legado de Cristo en esta noche es esa herencia maravillosa que está reservada para nosotros en el cielo. Pero déjeme terminar con esto. Esto solamente es para los que hemos sido adoptados por Cristo. Esto solamente es para los que hemos reconocido que Cristo es el Señor y el Salvador. Si aquí hay alguien que no reconoce que Cristo es su Señor y Salvador, sigue bajo la ley y no es heredero de absolutamente nada en los cielos. La única posibilidad para ser adoptados como hijos y recibir esta herencia en Cristo en los cielos, ser adoptados por Él, es poner nuestra confianza única y exclusivamente en Cristo, el que nació en Belén, el que cumplió con la ley para redimirnos a nosotros. Hay algunos de ustedes que yo nunca he visto en mi vida. Hay otros que los veo cada domingo. Hay otros que los veo de vez en cuando. Pero es importante que todos, a los que nunca he visto, a los que veo de vez en cuando, a los que veo siempre, no es lo que nos trae salvación venir a la iglesia. Podemos venir todos los domingos. Lo único que nos hace herederos, lo único que nos hace adoptados hijos suyos, es cuando hemos reconocido que Cristo, el que nació en Belén, es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Si esta no es tu fe, sigue siendo esclavo del pecado. Sigue bajo la ley, condenado por la ley. Pero en Cristo, no más esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. El Señor hará la obra, se encargará de cada uno de nosotros. Reflexione en esto y glorifique a Dios, porque su corazón, si es regenerado, ahora puede exclamar, Abba, Padre. Oramos. Soberano Señor, tú tenías el tiempo planeado desde antes de la fundación del mundo.
Nosotros creemos, Padre, que tú no fuiste planeando las actividades del mundo conforme fueron sucediendo. Eso te haría falible. Eso haría que no fuera soberano. Pero, Señor, tú planeaste así los tiempos, los momentos, los eventos, las circunstancias. Y en el tiempo preciso, Cristo vino. Vino de mujer, nacido bajo la ley. Vino para redimirnos a los que estábamos bajo la ley. Vino para que fuésemos adoptados como tus hijos y entonces tener una identidad de hijos tuyos por Cristo. Recibimos la adopción y esto ha hecho que nosotros podamos hoy clamar: Abba, Padre. Así que si somos hijos, somos también herederos juntamente con Cristo. Padre, gracias porque el nacimiento de Cristo, pues, no solamente es un evento circunstancial, sino viene como consecuencia de un plan perfecto en un pacto que hiciste con los hombres regenerados para traer salvación. Padre, te rogamos, hoy, aquí, trae salvación al que no ha reconocido a Cristo como Salvador. Habla al corazón de aquellos que siguen bajo la ley y déjales experimentar el gozo de que un corazón regenerado exclame: Abba, Padre. Te amamos, Señor. Reconocemos tu soberanía y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.